Muy buenas tardes, todos los que se conectan el día de hoy en esta nueva charla de partidos políticos que han habido en la historia de Chile, importantes partidos políticos. El día de hoy tenemos a la última charla que la va a dictar el profesor Carlos Frontaura, que tenemos el privilegio de tener el día de hoy aquí en esta conversación de Zoom. Y bueno, como ustedes sabrán, profesor Carlos Frontaura tiene una vasta trayectoria, ha trabajado como investigador, asesor legislativo en la Fundación Jaime Guzmán, trabajó en distintos ministerios asesorando en sus materias de expertise, ha sido decano, vicedecano, académico, profesor de historia en múltiples áreas de historia del derecho, instituciones, historia de instituciones jurídicas, políticas y sociales, entre otras también ligadas principalmente a la Pontificia Universidad Católica de Chile y recientemente también nombrado como miembro de la comisión experta del proceso actual constituyente. Así que muy bienvenido, Carlos, y aquí tienes todo el escenario virtual y nuestros asistentes del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos, digamos. Eh, la idea mía hoy día es tratar de presentarle naturalmente una apretada visión. Siempre estas cosas suponen una aproximación que uno tiene a los temas y todavía es más difícil cuando uno de alguna manera le ha tocado participar en parte de esos procesos, tener la natural perspectiva. Pero en fin, aquí vamos con esta propuesta, ¿no? Lo primero que yo quisiera decir es que formalmente la UDI, como ustedes saben, este año cumple 40 años de existencia, ¿no? La declaración de principios de la Unión Demócrata Independiente es del 24 de septiembre de 1983 y por lo tanto, si nosotros tomamos ese como su fecha de presentación en sociedad, digámoslo así, ¿no? Con la publicación de esa declaración de principios, tendría 40 años. Ahora, estos 40 años yo los voy a dividir en cinco grandes momentos, por decirlo de alguna manera, o en cinco grandes hitos. Bueno, el primero es el de la formación, y que nos tendremos que remontar un poquito hacia atrás, porque obviamente lo que nace en 1983 es consecuencia de un montón de hechos anteriores, ¿no? Y por lo tanto, el movimiento de formación, digámoslo así, de lo que fue movimiento UDI en su inicio, ¿no? Y que yo quisiera graficar con un hito final, que es el asesinato de Simón Llévenes, el dirigente poblacional, por muchas cosas, ¿no? Porque ello ocurre en 1986 y a fines de ese año, esto es en abril de 1986, pero a fines de ese año 1986, en diciembre, se empieza a fraguar ya la idea de que quizás sería conveniente formar un partido único de derecha, un gran conglomerado, el Partido Nacional en su Junta Nacional o en su Consejo General hace una especie de llamado genérico que de alguna manera recoge la Unión Nacional en enero del 87 y hace un llamado a todos los partidos de derecha y que va a dar inicio, como quien dice, a ese segundo hito, eh, que es, eh, que es Renovación Nacional o la formación de Renovación Nacional, que es muy importante también en la historia de la UDI. Entonces, el hito de Simón Llévenes tiene que ver con su asesinato, que es varios meses antes de esto que estoy contando yo, pero porque además Simón Llévenes era un importante dirigente poblacional de la UDI y lo que marca quizás su primera etapa, desde 1983 en adelante, es a UDI que trabaja en las poblaciones, en los sectores populares, y por eso es que quiero marcarlo con ese hito. El segundo, como les decía, es la formación de Renovación Nacional, que si bien es un periodo corto, es un periodo bastante intenso entre fines del 86 o comienzos del 87 y la ruptura de ese partido el año 88, durante un año, digamos, ¿no? Pero es un momento importante en la derecha chilena que marcará lo que viene después. Un tercer momento que me gustaría contar o explicar es lo que yo podría llamar la consolidación o crecimiento de la UDI ya en democracia y que se produce, digámoslo así, hasta la campaña de 1999, la campaña presidencial de 1999, donde, como todos saben, Joaquín Lavín disputa la segunda vuelta, en segunda vuelta con Ricardo Lago la candidatura presidencial. Es la primera vez que hay segunda vuelta. Un tercer momento es, me parece a mí, perdón, un cuarto momento es
el momento que se inicia en la década del 2000, que es una década marcada por muchos hitos o hechos que por una parte significan la consolidación de la UDI como el principal partido de Chile, especialmente el año 2001, en las elecciones de ese año, que llega sobre el 25% de la votación en materia de diputados, eh, eh, que marca también digamos, una construcción del partido desde una perspectiva programática con la aspiración de llegar a la presidencia de la República. Eso ocurre en los primeros 4 o 5 años de esa década. La elección del 99 es tan apretada que se instala, digámoslo así, en la opinión pública que el próximo presidente de Chile va a ser Joaquín Lavín, y eso también inspira o grafica, digamos, muchas de las cosas que la UDI va a realizar durante ese periodo, ¿no? La segunda mitad del 2005, habiendo fracasado la elección del año 2005, Joaquín Lavín saliendo tercero y habiendo Piñera pasado a segunda vuelta con Bachelet, va a marcar una posición progresivamente, una cierta diferencia en la UDI, se va a producir por primera vez eh, una ¿cómo decirlo? Una visión distinta, va a surgir un candidato, por ejemplo, el año 2008 va a ser candidato a presidente de la UDI, va a haber por primera vez elecciones a nivel nacional, va a ser candidato José Antonio Cast contra Juan Antonio Coloma ese año, y ya marca el inicio de una separación o de visiones distintas. Y por último, la quinta etapa, que me parece a mí que es la que se inicia a partir del 2010 con la llegada del presidente Piñera a la moneda, y que de alguna manera va produciendo en la UDI primero el convertirse en un partido de gobierno, en segundo lugar un acercamiento progresivo hacia lo que significa el piñerismo, una identificación que va a ser más abusada, sobre todo en el segundo periodo que en el primer periodo, y que va a implicar también un declive de la importancia electoral de la UDI, marcada por las últimas elecciones parlamentarias del año 2021, donde en la práctica Renovación Nacional le gana por muy poquito a la UDI, 10 y algo por ciento obtienen los dos, pero el Partido Republicano también entra a correr en esta materia y obtiene también sobre el 10% de los votos. Prácticamente la derecha se divide en esos tres grandes partidos, sin perjuicio de otras votaciones, naturalmente, de independientes y qué sé yo, ¿no? Entonces son los 5 grandes momentos, ¿no? Entonces, déjenme ir con el primer momento, que es este momento inicial que les decía yo de formación, que, claro, la UDI nace en septiembre del año 83 como un movimiento político, pero evidentemente está unida su historia, sus principios, su surgimiento, básicamente al nacimiento del movimiento gremial en la Universidad Católica el año 67, ¿no? Con ocasión de la toma de la Casa Central de la Universidad Católica, donde el movimiento gremial se hace famoso. La verdad es que el movimiento gremial ya tiene más de un año. Su declaración de principio es de comienzos del año 67, cuando Jaime Guzmán es presidente, digamos, del Centro de Alumnos de Derecho. Es una declaración de principio que firman personas, por de pronto Jaime Guzmán, pero que firman estudiantes de Derecho que serán digamos, que serán militantes históricos y fundadores de la UDI. Estoy pensando en Hernán Larraín, estoy pensando en Raúl Lecaro, en fin, figuras que son muy relevantes en los orígenes de lo que será Jovino Novoa, el movimiento gremial, y por supuesto en la UDI posteriormente, ¿no? Entonces, los inicios de la UDI, naturalmente, entonces, no nacen desde el año 83, sino que nacen con ocasión, como decía yo, de la aparición del movimiento gremial en la Universidad Católica, movimiento gremial que se hace relevante, conocido el año 67 a raíz de la toma, porque enfrenta precisamente a los grupos de izquierda y de centro que se han tomado la Casa Central de la Universidad Católica exigiendo la salida de Monseñor Silva Santiago y la reforma universitaria. El movimiento gremial no se opone necesariamente a una reforma universitaria, de hecho propugna que la universidad requiere una reforma. Sin embargo, sí se opone a la forma, a los instrumentos utilizados por los reformistas, digamos, o por los partidarios de dicha reforma,
principalmente pidiendo la salida de Silva Santiago y sobre todo la toma de la casa central de esa universidad. Eso lleva a que a fines del año 67 se lleve de candidato sea candidato a presidente de la FEUC, Jaime Guzmán, y si bien pierde esa elección, saca el 40% de los votos y de alguna manera supone una revitalización de un movimiento que es capaz de enfrentar la violencia que en Chile se está empezando a instalar a partir precisamente del año 67 y que es capaz de instalar una visión crítica de las reformas radicales que están operando en general en el país, digamos, en la radicalización que se está empezando a producir en el país, de lo cual es probablemente un hecho muy sintomático, insisto, esa reforma universitaria y esa toma de la Casa Central de la Universidad Católica. Ese levantamiento lleva a que al año siguiente, el año 68, gane la presidencia de la FEUC Ernesto Illanes, que desgraciadamente Dios lo tenga en su santa gloria, porque como ustedes saben, falleció hace un par de semanas, digamos, atrás. Y fue el primer presidente de la FEUC gremialista. De ahí en adelante, la FEUC es ganada sucesivamente hasta el año 73, porque luego ya, como ustedes saben, las elecciones fueron suspendidas después del 11 de septiembre del 73, pero ahí gana el 69, gana digamos, el 68 para el 69, el 69 para el 70, el 70 para el 71, el 71 para el 72 y el 72 para el 73 con Javier Leturia, digamos, ¿no? Con Javier Leturia como presidente digamos, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. La época de la Unidad Popular es un periodo en el cual el gremialismo encuentra o puede crecer tanto por la situación de violencia como la posición extrema que el gobierno de la Unidad Popular y sus pretensiones digamos, de control del país en todo orden político permiten entonces que el gremialismo empiece a crecer no solo en la Universidad Católica, sino en otras universidades como la Universidad de Concepción, la Universidad Católica del Paraíso, y empiecen también a crecer posiciones gremialistas en distintas asociaciones, cuerpos intermedios o gremios, ¿no? Y además esto se ve favorecido también por la presencia pública que Jaime Guzmán empieza a tener en el famoso programa Hasta ahora se improvisa. De tal manera que al 11 de septiembre de 1973 lo que se había iniciado como un pequeño movimiento en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica ha adquirido ribetes nacionales, ¿no? Nacionales, precisamente de oposición al gobierno de la Unidad Popular y a su intento de establecer en Chile un régimen socialista, ¿no? Eh, eh, Durante el gobierno militar, hay autores que han señalado que entre el año 73 y 83, esos 10 años que van entre el año 73 y 83, el gremialismo lo que hace es colaborar, digamos, los gremialistas, no el gremialismo, los gremialistas o distintos gremialistas colaboran con la restauración de Chile, desde ministerios como el de Odeplan, o en fin, en el área económica en general. Miguel Cast es ahí una figura muy relevante, pero también con el proceso de institucionalización, o sea, con el proceso de dotar a Chile de una nueva institucionalidad, de una nueva constitución. En eso Jaime Guzmán juega un rol muy relevante, como ustedes saben, en lo que es conocido como la disputa entre los duros y los blandos, ¿no? Dentro del gobierno militar. Es decir, hay algunos que sostienen o sostenían al interior del gobierno militar que más que estar haciendo constituciones o darle una salida institucional al sistema, más valía la pena esperar e ir viendo y evaluando cómo se iban dando las cosas. Jaime Guzmán da una batalla junto con otras personas muy fuerte por, eh, por darle institucionalidad y salida. Entonces, yo diría que los gremialistas colaboran con el gobierno militar tanto en la modernización económico-social como en la vía institucional. Y a su vez también hay un grupo de gremialistas importantes que trabajan en la Secretaría de la Juventud y en las municipalidades, ¿no? Como alcaldes designados, especialmente la gente más joven. Y eso es porque Guzmán durante el periodo 73-83, sin perjuicio de su actividad de asesoría o sin perjuicio de su actividad en la elaboración de la Constitución de 1980 y en su actividad docente,
él se preocupa principalmente de formar a gente joven, a nuevas personas que adhieran de alguna manera al movimiento gremial. Eso hace que cuando la apertura política, a raíz de la crisis del año 80, o 81, 82, que implica la salida de muchos de los gremialistas, tanto del aparato gubernamental, especialmente de los ministerios económicos, de los ministerios políticos, y también de muchas municipalidades, esa salida de los gremialistas y la llegada de Harpa al Ministerio del Interior y que provoca la apertura política, Jaime Guzmán toma entonces la decisión junto con Sergio Fernández, Jovino Novo, en fin, Javier Leturia, Pablo Longueira, Andrés Chadwick, de dar forma ya a un movimiento político que le permita tener voz en el nuevo proceso que se va a iniciar en ese momento, ¿no? Y ese, como ustedes saben, ese partido político que se genera a partir del año 83, la idea de Guzmán es que lo presida Miguel Kast. Y de hecho estaba previsto que la declaración de principio fuera no el 24 de septiembre del 73, sino el 18 de septiembre de 1983. Sin embargo, Miguel Kast estaba muy enfermo, Miguel Kast declina, por lo tanto, eso, y muere el 18 de septiembre de 1983, y eso hace entonces que se postergue esa declaración de principio. ¿Cuál es la actividad de la UDI entre el año 83 y 87? Yo les diría que se centra básicamente en la idea de trabajar con cuadros, en la formación de cuadros, profesionales, estudiantes, pobladores, mujeres. Esos son los 4 grandes líneas, ¿no? Entonces, la formación de la UDI del año 83 no es una formación de élite, no es una directiva, por supuesto tiene una declaración de principio, pero no es simplemente la existencia de una directiva que hace declaraciones, que participa del debate público, que hace entrevistas, sino que es un grupo que trabaja en la formación de cuadros, ¿no? En la formación de personas, que tiene una proyección hacia el futuro. Su idea es tener principios claros, tener cuadros bien formados, tener un proyecto de sociedad libre o integralmente libre, y generar un nuevo estilo de hacer política, ¿no? Ese es como el gran sello de aquellos años. Se trata de generar un estilo que diferencie lo que había sido la política previa a 1973. Y en ese sentido se piensa en una política, en un relato político, pero que al mismo tiempo suponga hablarle con claridad a las personas, sin retórica, apelando, como decía Guzmán, a los más nobles sentimientos de la persona, no a las bajas pasiones, no al resentimiento, buscando formar a las personas que lo integraban, eh, eh, defender la obra modernizadora del gobierno militar y su obra institucionalizadora, pero también pensando en cómo corregir aquellos errores o aquellos vacíos que ambas cosas podían tener, ¿no? Yo calificaría a la UDI en esos años de un partido estrictamente ideológico en el mejor sentido del término, es decir, un partido que forma personas y cuadros conforme una doctrina y a un nuevo estilo de hacer política. Les pongo ejemplo, se generaron organizaciones en Antofagasta, en Los Ángeles, en Linares, en Valparaíso, en Talca, en Quillota, en Puerto Montt, es decir, en muchos lugares de Chile se conformaron organizaciones que buscaban captar personas para este partido. Se conforma un comité femenino de la UDI en diciembre de 1983, que realiza muchas acciones y entre otras actividades sociales, por ejemplo, en los campamentos Fresno y Silva Enrique. En enero del año 84 se forma un comité juvenil con universitarios, con técnicos, con secundarios, con técnicos profesionales, en fin, con personas comunales. Se realiza una actividad en Punta de Tralca a comienzo del año 84 con más de 700 dirigentes, ¿no? de este orden, de este núcleo juvenil. También trabajan estos sectores juveniles en la población, en la Silva Enrique, en la Sara Gajardo, en Carrascal, en fin. Se forma un departamento de profesionales que al comienzo lo integran 30 personas, pero que el año 85 tiene 5 grupos de estudio, está presidido por 5 grupos, presidido por Julio Ditborn, ¿no? Un grupo de estudio, un grupo encargado de la difusión, el grupo de estudios tiene que pensar en los problemas y proponer soluciones, actividad, otro grupo regional, en fin, otro de asistencia social que también trabaja en sectores populares y naturalmente el más importante de todos, que es el trabajo poblacional,
que se trabaja con centros juveniles y se llega al final a una red de 400 centros en todo el país, ¿no? Eh, Se constituyen comités poblacionales, por ejemplo, en la población José María Caro, en San Bernardo, en San Miguel, en Cerrillo, en Conchalí, en La Granja, en La Victoria, en La Pintana, ahí es de Simón Llévenes, ¿no? En la Silva Enrique, en la Fresno, en la población Joao Goulart, en la Pincoya, en la Faena, en la Juan Antonio Río, en la Oscar Bonilla, en la Bandera, incluso en la Legua se arma un grupo, en Lo Hermida, en la Teniente Merino, en la Rosita Renard. Se dice que al cumplir un año de ese departamento poblacional, hay 76 comités poblacionales con un mínimo de 200 miembros, de 200 militantes o integrantes, ¿no? Y hay además 68 organizaciones menores que tienen menos de 200, porque cuando llegan a 200 pasan a conformar estos comités poblacionales. Entonces, ustedes ven que en esta primera etapa de la UDI, ¿no? Se hace una declaración de principios, que sigue básicamente las directrices fundamentales que Guzmán viene escribiendo desde el año 64-65, basado en la existencia de un orden moral objetivo, en la dignidad trascendente y espiritual del ser humano, por lo tanto, en la necesidad de favorecer la existencia de una sociedad libre, en el respeto por el principio de subsidiariedad y la autonomía de los cuerpos intermedios, en fin, en la iniciativa privada, etcétera. Esa es la declaración así en términos gruesos y generales. Se conforma esta idea del nuevo estilo de hacer política que supone hablar con claridad, con precisión, intentar dar soluciones, pero que previamente han sido estudiadas, apelando a lo mejor de las personas y en la formación de profesionales, de jóvenes y de pobladores. Esa etapa, les decía yo al principio, llega a su fin con la asesinato de Jaime Guzmán a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, perdón, asesinato de Simón Llévenes a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Simón Llévenes, antes de ser asesinado el 2 de abril de 1986, había sufrido el intento de secuestro de uno de sus hijos, tenía 4 hijos, había sufrido un atentado de bomba en su casa, varios atentados, y él tenía 2 negocios comerciales, habían sido objetos de atentado, en fin, ya él había enfrentado al comunismo las distintas poblaciones y por lo tanto estaba de alguna manera amenazado por esta situación. Con esto yo creo que llega al fin esta primera etapa que es de formación de gente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de base, conforme a una doctrina, a un estilo, en fin, a un proyecto de sociedad libre que pasa por, insisto, proyectar la obra económico-social, la reforma modernizadora económico-social del gobierno y la obra institucionalizadora del gobierno militar. En enero de 1987, aquí se inicia la segunda etapa de la UDI. La Unión Nacional, a través de Andrea Alamán, que es su presidente, hace un llamado, o su principal dirigente hace un llamado a los partidos de derecha a conformar un gran conglomerado, porque viene la ley de partidos políticos y porque el año 88 va a haber plebiscito, 89 va a haber elecciones, entonces hace un llamado a conformar un gran conglomerado de derecha, y especialmente está dirigido a los otros 3 movimientos o partidos, el Partido Nacional, la UDI y el Frente Nacional del Trabajo. El primero en contestar eso, en tomar la decisión de aceptar eso, va a ser la UDI, por ahí, por el 20 y tanto de enero de ese año, digamos, ¿no? Y eso lleva al Frente Nacional del Trabajo a que pocos días después también acepte ese llamado, cosa que nunca hace el Partido Nacional. La aceptación de la UDI es una aceptación eh, que es bien importante por 2 razones, ¿no? La primera, porque la UDI había estado, a diferencia de Unión Nacional, fuera del acuerdo nacional. Si ustedes recuerdan, el acuerdo nacional se firma por partidos de centro, por partidos de oposición al régimen militar y por personal cercano y por gente del Acuerdo Nacional, o sea, perdón, por gente de Unión Nacional, o sea, de Alamán, Pancho Bull, perdón, Juan Luis Osa, Pancho Bulnes, ese grupo. El Acuerdo Nacional era un proyecto que pretendía adelantar el periodo de transición, proponía reformas constitucionales, rechazaba la violencia, y frente a ese proyecto, la UDI había estado fuera de ese proyecto, ¿no? Entre otras cosas porque consideraba que los partidos socialistas, demócratas cristianos, en fin, los partidos de centro y de oposición al gobierno militar, no eran claros en su relación o en su condena hacia la violencia y particularmente respecto al Partido Comunista, ¿no?
precisamente el llamado a Unión Nacional, a la unidad de la derecha, tiene como trasfondo el que la propia Unión Nacional se da cuenta que los partidos de oposición al gobierno militar no han roto directamente con la violencia ni con el Partido Comunista. El año 86 fue el año del atentado del presidente Pinochet. En fin, fue un año de violencia muy grande por parte del Frente Patriótico, y todo eso hace que Unión Nacional decida convocar y un poco abandonar la tesis del acuerdo nacional, y en cambio volverse hacia el mundo de la derecha. Eh, la entrada en Renovación Nacional es discutida dentro de la UDI. Hay personas que se alejan de la UDI por esa decisión. Por ejemplo, una de las figuras muy importantes en los inicios del movimiento gremial y de la UDI, como es Raúl Lecaro, es una persona que no está de acuerdo con entrar en este partido porque considera que, que tienen estilos demasiado distintos y diferentes, y por lo tanto no toma ese camino, ¿no? Y hay otras personas también como él. Sergio Fernández tampoco está muy convencido, pero Sergio Fernández es llamado al Ministerio del Interior, así que tampoco puede involucrarse directamente en esta situación. Pero no obstante eso, la gran mayoría de la UDI decide entrar y formar este nuevo partido, que tiene como presidente a Ricardo Rivadeneira, que es un presidente independiente, una persona vinculada al mundo Jorge Prat, en fin, que había estado más bien vinculada al segundo gobierno de Ibáñez, que no tenía militancia política, un abogado muy destacado, consejero del Consejo Defensa del Estado, en fin, un penalista muy importante de aquellos años, y que no tenía militancia política ni tenía pasado político en los partidos políticos tradicionales de derecha, y tampoco la tenía en los nuevos movimientos, ni en la Unión Nacional, ni en el Frente Nacional del Trabajo, ni en la UDI, y eso hace que sea escogido como presidente del partido. El año 87, un año en el cual Renovación Nacional cumple con todas las etapas legales para constituirse en partido político. A fines de ese año, en diciembre de ese año, entrega las firmas necesarias. Es el primer partido político en constituirse como tal, según la nueva ley de partidos políticos de aquel año. Eh, Elabora una declaración de principios que, si uno la lee, es una declaración de principios que claramente digamos, la pluma de Guzmán está presente, porque los planteamientos que ahí están son básicamente los que siempre él ha venido sosteniendo, insisto, desde los años 60, incluso antes de la formación del movimiento gremial. Está muy presente esa pluma ahí. Pocos días después de constituirse Renovación Nacional, o de entregar las firmas, las 61.000 firmas que entregó para constituirse, Ricardo Rivadeneira renuncia, ¿no? Renuncia al partido. La declaración formal de Ricardo Rivadeneira es que él renuncia porque la verdad es que ya se ha cumplido la etapa que a él le correspondía, ha sido un año muy pesado, y ahora corresponde, una vez constituido el partido, que se termine esta directiva provisoria, y que en marzo, qué sé yo, después de las elecciones, el Consejo General elige una nueva directiva. Ese es el trasfondo, digamos, esa es la excusa formal. Sin embargo, hay que decir que el año 87 se produce una disputa entre los integrantes de los distintos grupos de Renovación Nacional con miras a lo que va a venir el año siguiente, es decir, el año 88. Mientras Andrés Alamán también jarpa de alguna manera, y por lo tanto todos los dirigentes que están en uno u otro lado, digamos, los que provienen del Frente Nacional del Trabajo, los que provienen de la Unión Nacional, hacen llamados directos o indirectos para que la Constitución sea reformada, para que no haya plebiscito el 88, sino elecciones abiertas, se muestran inclinados en esa tesis. Digamos, Jaime Guzmán y los UDI, por el contrario, se muestran partidarios de que se mantenga el cronograma tal como está establecido, y que por lo tanto haya un plebiscito el año 88. Cuando hacia fines del 87 se ve que no va a haber cambio constitucional y que va a haber plebiscito, los llamados de los Alamán y miembros de Unión Nacional, o de los JARPA y los Frente Nacional del Trabajo, será a que el candidato sea un civil y no un militar, ¿no? Con vista a que no sea Pinochet el candidato. Cuestión que, por supuesto, la UDI no,
digamos, si bien no lo dice directamente, está en contra. Entonces digo que el trasfondo de la renuncia de Ricardo Rivadeneira no tiene que ver con la cuestión formal que yo les decía, sino que más bien con el hecho de que Ricardo Rivadeneira durante el año 87 progresivamente se va inclinando a la tesis que sostienen Alamán y Jarpa respecto del plebiscito o de la situación del año 88. En ese sentido, Ricardo Rivadeneira, al inclinarse hacia esa posición, Renovación Nacional todavía no ha tomado ninguna decisión, ha dicho que la va a postergar, que la va a tomar más adelante, pero están claras las dos posiciones en la comisión política, en fin, en los principales dirigentes. La verdad es que el trasfondo de la renuncia de Ricardo Rivadeneira tiene que ver muy probablemente con esta situación. Es decir, él ya no es garantía de imparcialidad frente a los distintos grupos porque de alguna manera se ha inclinado en un tema importante, si bien estratégico, si bien o táctico, no sé, en esa parte, no sé, táctico, ¿no? Y no de fondo, se ha inclinado por uno de los grupos en comento. Dada esta situación, asume como presidente, porque es el primer vicepresidente y porque después lo elige la Comisión Política, de una cosa muy discutida, a Sergio Onofre Jarpa como presidente provisorio hasta el Consejo General, que sería en mayo del año 88. Eh, y esto provoca bastantes roce con Jaime Guzmán y con la UDI, porque estiman que Jarpa no les va a dar la imparcialidad frente a esas elecciones, porque claramente ya se están conformando dos grupos, ¿no? El grupo dentro de Renovación Nacional, el grupo de la UDI, que va a llevar de candidato eventual a presidente a Jaime Guzmán, y el grupo de Unión Nacional y Frente Nacional del Trabajo, que llevarían de candidato a Jarpa. La verdad es que la realidad es Unión Nacional contra la UDI. El Frente Nacional no es un grupo tan relevante en ese minuto, tiene por supuesto su importancia, hay personas importantes como Juan de Dios Carmona, Willy Taller, en fin, hay muchas personas relevantes, pero la verdad es que la fuerza, digámoslo así, territorial está conformada y el motor más juvenil está conformado más bien por Unión Nacional y por la UDI. Unión Nacional o Andrea Alamán se juega porque Jarpa sea el presidente de Renovación Nacional, la UDI obviamente por Jaime Guzmán. Esto lleva a una serie de hechos que sería muy largo aquí detallar, pero básicamente un enfrentamiento en marzo del año 88, que en definitiva culmina con la expulsión de Jaime Guzmán de Renovación Nacional, expulsión que es rechazada por tres de los eran 7 integrantes del Tribunal Supremo, 4 votan por expulsarlo y 3 renuncian inmediatamente al partido porque consideran que esto ha sido, como quien dice, una pasada máquina y una injusticia. Y eso hace o provoca entonces la salida no solo de Guzmán, sino que empiezan a renunciar en masa muchos de los consejeros nacionales. Se dice que casi 2/3 de los consejeros nacionales electos en distintas regiones del país renuncian y se decide rearmar la UDI, ¿no? Ahí se produce la ruptura entre la Renovación Nacional y la UDI y se rearma entonces la UDI eh, eh, y se constituye como partido político, primero como un movimiento por el sí y luego como partido político para enfrentar las elecciones de 1989. Esto da inicio a lo que podríamos llamar la tercera etapa de la UDI, que es una etapa de consolidación, o sea, es una etapa en la cual en los primeros 5 años, además, mediando el asesinato de Jaime Guzmán, que es su principal líder e inspirador, los primeros 5 años, digamos, del 89 hasta el 95, es una etapa en que la UDI trata de enfrentar esta pérdida terrible de Guzmán. Está, primero, la ruptura con Renovación Nacional, que significa una sangría para la UDI, porque si bien logra atraer a mucha gente que originalmente se había metido a Renovación Nacional, la verdad es que buena parte de la derecha chilena, digamos, cultural, de la élite de la derecha chilena, cultural, empresarial, en fin, considera que esto que ha hecho la UDI es una traición y por lo tanto más bien le hacen la cruz y terminan apoyando a Renovación Nacional. Muchos independientes que incluso se sentían cercanos a Guzmán y a la UDI lo abandonan y apoyan a Renovación Nacional. Incluso algunos ex militantes de la UDI, como nada menos que el primo de Jaime Guzmán, Maximiano Errázuriz, termina en Renovación Nacional, no lo abandona. Hay mucha gente que no abandona Renovación Nacional, sino que se queda ahí. Y por lo tanto, es un periodo que la UDI tiene que enfrentar. Esta situación de ruptura con Renovación Nacional y un poco un cierto ostracismo por parte de la élite
cultural de la derecha chilena, digámoslo así, y por otra parte, a partir del año 91, tiene que enfrentar la desaparición del principal de sus, o el más importante de sus militantes, su ideólogo, su hombre, su motor, su fuerza, como es Guzmán, ¿no? Y por lo tanto yo diría que la primera mitad de los 90 es un momento de recoger, de consolidar, de intentar rearmarse, ¿no? Formar nuevos liderazgos, volver a esta lógica de formación de un partido con ideas muy claras, con un nuevo estilo y formador de cuadro, especialmente en la juventud, ¿no? En ese sentido, retomar, como quien dice, lo que habían sido su inicio, ¿no? Eh, 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 Tener una presencia local, especialmente en los sectores populares, y tener una presencia en la juventud y en los profesionales muy fuerte. De alguna manera, un partido ideológico, insisto, en el buen sentido del término, ¿no? Lo que grafica lo que yo estoy diciendo es la elección del año 89, ¿no? Donde a nivel de diputados, porque es la que valida la cosa política, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la UDI obtiene el 9,82%, Renovación Nacional lo dobla, ¿no? Lo dobla. Por eso les digo yo, es de consolidación. Sin embargo, pasada esta primera etapa, esta primera crisis, ¿no? Que es la del año 89 y la segunda crisis, que es el asesinato de Guzmán, la UDI empieza a posicionarse como un partido, precisamente por su carácter doctrinario, su claridad y su estilo, como un partido confiable frente a la opinión pública. O sea, si bien es un partido pequeño, es un partido menor que Renovación Nacional, la verdad es que la gente empieza progresivamente a ver en la UDI un partido confiable, que dice voy a hacer A y hace A, ¿no? Y entonces, que dice que va a defender la obra gruesa del gobierno militar, como se decía en aquellos años, que va a tener una estructura para defender la institucionalidad, que no va a estar dispuesta a más reformas constitucionales, al menos, eh, eh, por lo menos, digamos, por un tiempo, que no va a estar dispuesta a ciertas reformas como la impuestos u otras, y que a su vez sus parlamentarios votan ordenadamente, opinan ordenadamente y en general tienen una visión más o menos común. A diferencia de lo que uno empieza a ver en Renovación Nacional, que es la aparición de distintos grupos y facciones. Solo piensen, para que ustedes recuerden, digamos, en la cabeza, o se hagan una imagen, que el año 93, para las elecciones presidenciales del 93, la llamada patrulla juvenil de Renovación Nacional, que era como el grupo brillante de los jóvenes de Renovación Nacional, estaba Lamán, Espina, Piñera, la Evelyn Matei, se rompe porque se enfrentan la Evelyn Matei y Sebastián Piñera en una especie de primaria, que todos recordarán, año 92, que todos recordarán que nunca llegó a efectuarse al final porque se produjo el famoso Kyoto Gate, ¿no? ¿Se acuerdan ese programa? Si no se acuerdan, el programa del canal de Megavisión, donde Ricardo Claro pone una grabación en la cual se escucha a Sebastián Piñera hablando con su amigo Pedro Pablo Díaz, diciéndole que hable con el periodista para que entreviste de determinada manera a la Evelyn Matei. Bueno, después se sabe que Evelyn Matei ya conocía esta grabación, en fin, y se produce la ruptura. De hecho, Evelyn Matei termina, como ustedes saben, abandonando Renovación Nacional. En cambio, la UDI aparece como un partido coherente y claro, ¿no? Eh, y en ese sentido se genera una cierta lealtad, digamos, una cierta confianza. Y les pongo un ejemplo, ¿no? En las elecciones del 93, yo les decía, las del 89, a nivel de diputados, obtuvo 9,82 y eligió 11 diputados. En cambio, en la elección del 93, ya la UDI sube a 12,11%, ya Renovación no lo duplica, sino que simplemente tiene un tercio más de voto, el 16%, y elige a 15 diputados, ¿no? A 15 diputados. En las elecciones del 97, la UDI vuelve a subir, mientras que Renovación Nacional se estanca en torno al 16%, la UDI vuelve a subir y saca el 14,45% y elige 17 diputados, 11, 15, 17. Ahí van viendo el crecimiento. El año 97 es un año muy importante en la UDI, porque el 96 ha sido reelecto Joaquín Lavín como concejal, perdón, como alcalde de Las Condes, y se proyecta ya como candidato presidencial para el año 99, ¿no? Empieza a aparecer en la encuesta, empieza a figurar, digamos, como la principal figura
de la derecha, si bien Piñera también está ahí por los palos, la verdad es que se hace todo cuesta arriba para él. Y yo les diría que la elección del año 97, la parlamentaria del 97, es vital en ese proyecto, ¿no? La UDI lleva candidato, especialmente a nivel senatorial, lleva candidato a diputados, también crece, pero a nivel senatorial lleva candidatos senatoriales y la elección de Santiago, tanto de Santiago Poniente como de Santiago Oriente, se convierte en vital. La de Santiago Poniente, porque es candidato Jovino Novoa para recuperar el sillón de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán fue asesinado en el 91, fue reemplazado por su compañero de lista, como decía la ley en aquellos años, que era Miguel Otero, y entonces en el 97 tocan elecciones en Santiago Poniente y se presenta Jovino Novoa, que ha sido presidente de la UDI, como candidato por Santiago Poniente para recuperar el sillón de Guzmán. Y a su vez, en Santiago Oriente se enfrentan Andrea Alamán, que representa Renovación Nacional y ese mundo, Piñera, en fin, la patrulla juvenil, con Carlos Bombal. En esa elección sale triunfante tanto Jovino Novoa como Carlos Bombal, y de hecho la UDI obtiene en esa elección de 5 candidatos a senador, elige 3. Y obtiene a nivel de senadores, obtiene un 17,19% de los votos, más que Renovación Nacional, que tenía un 14, y tanto, ¿no? Y lo convierte en el principal partido partido a nivel de senadores, ¿no? La UDI suma ahí 7 senadores o 8 senadores, no me acuerdo a cuánto llega, pero en el fondo suma una gran cantidad de senadores y se convierte en el principal partido del Senado. Y eso pavimenta la elección presidencial para Joaquín Lavín del año 99. Por eso les decía yo, esta tercera etapa, un periodo de crecimiento y de consolidación primero para superar estos defectos, estas situaciones, y de crecimiento. El crecimiento se grafica, se consolida con la elección de diputados del año 2001, después de que Lavín pierde la elección del 99, pero aparece ya como la figura como que va a ser consolidada, ¿no? Con una elección de diputados que lo lleva a la UDI al 25% de los votos, a convertirse con 1.500.000 votos en el principal partido de Chile, elige 31 diputados, en fin, dobla prácticamente, un poquito menos que dobla Renovación Nacional. O sea, en una década la UDI pasó de ser doblada a doblar a Renovación Nacional. Ahí grafican ustedes no solo sus candidatos, sino que también, sobre todo, esa disciplina, esa unidad, esa confiabilidad que adquiere, ¿no? Eh, Sin embargo, a partir de ese momento empieza un periodo de declinación progresiva, y como son los periodos de declinación progresiva, muy, muy lenta. Por eso yo marco esta cuarta etapa a partir del año 2000 o 2001 y hasta el 2010 como digamos, como un periodo de declinación, ¿no? Un periodo de declinación progresiva, naturalmente, como son los periodos de declinación, no son automáticos, no son de la noche a la mañana, sino un deterioro progresivo, no solo de orden electoral, sino también de todas estas virtudes que habían hecho a la UDI un partido muy confiable, ¿no? Es un partido que empieza a crecer, que crece masivamente, es la época en que se habla de la UDI popular como concepto, incluso se evalúa cambiarse el nombre en vez de ser UDI, porque no lo llamamos Partido Popular, en que ingresa mucha gente que no ha pasado por los cuadros de formación, muchos concejales, alcaldes, diputados que prácticamente llegan o se van a buscar, diríamos, porque son buenos candidatos y suman votos, pero que no necesariamente han hecho el paso formativo propio de un partido ideológico y doctrinario, como había sido la UDI, sino que empiezan a militar en un momento determinado y al día siguiente son candidatos. Se produce el deterioro también desde la lógica de cómo mantener a Joaquín Lavín visible. Son 6 años en ese minuto los gobiernos, acuérdense que del 2000 hubo un cambio, por lo tanto, no, perdón, antes, ya Frey había durado 6 años, ahora los gobiernos duran 6 años, por lo tanto, Lagos va a durar 6 años, hay que mantener visible la antorcha de Lavín, y ahí empiezan algunas de estas cosas, como fue, ¿se acuerdan? Esto de firmarle las piernas a las personas, a los cafés, en fin,
en fin, algunas cosas que parecían un poco rebuscadas, un poco burda a veces, un poco populista en el mal sentido del término, ¿no? Para poderse mantener en visibilidad. Entonces, por una parte, esa confiabilidad, esa unidad que uno veía, ya no la veía porque había mucha gente que venía de distintos lugares, no tenía esa misma formación, no tenía esa misma doctrina. Por otra, una aspiración por mantenerse presente que llevaba a estar siempre pendiente de la cuña, de lo que dijeran los medios de comunicación, de cómo mantenerse arriba, y eso llevaba a cometer muchos errores en este sentido. Y en tercer lugar, un hito que fue muy importante, que fue el famoso caso Spiner, ¿no? 2003-2004, que en esa acusación falsa, como ustedes saben, pero que tocó a Jovino Novoa, a Carlos Bombal, pero al final Jovino Novoa fue la figura más importante y que llevó naturalmente además a la UDI a un momento muy complejo, porque claro, cuando esta denuncia se produce, estas denuncias son muy graves, son muy difíciles de probar, y naturalmente la credibilidad pública en general está con la víctima o supuesta víctima, ¿no? Y se hace muy difícil demostrar que ello no es así, y la UDI tuvo que concentrarse, en vez de lo que estaba haciendo, concentrarse en este tema y en tratar de resolverlo y aclararlo, lo que demoró su buen tiempo, y también generó disputas internas, equivocaciones. Ustedes recordarán ahí cuando esa famosa entrevista tan larga que da Pablo Longueira en algún minuto y que dice que Jaime Guzmán, que soñó que Jaime Guzmán, entonces se genera también como un ruido, un ruido en torno a esas situaciones. Eh, y todo eso, en definitiva, va a ser aprovechado por Sebastián Piñera, que, digamos, políticamente, no estoy diciendo que en sentido negativo, digo, aprovechó su momento, ¿no? Se dio cuenta que esa posición que tenía Joaquín Lavín y la UDI para las elecciones de pole position, digamos, para las elecciones del 2005, había decaído por todos estos factores, y por lo tanto se instala, logra que el Consejo General de Renovación Nacional lo nomine de candidato a presidente de la República, y vienen las elecciones del 2005, donde en definitiva Piñera le gana a Lavín y pasa él a la segunda vuelta con Bachelet, ¿no? Con Bachelet. Esta situación hace que la UDI entre en un proceso de introspección, estoy hablando ya de la segunda mitad de los 2000, es un proceso en el cual dice, bueno, ¿qué nos pasó? Ahí empiezan todas las discusiones sobre que perdimos el relato, no tenemos un relato preciso, no le estamos apuntando al diagnóstico de la realidad actual, hemos perdido nuestros valores, en fin, se produce todo ese debate que yo diría que se grafica en que la elección, perdón, se grafica, eh, por supuesto, en esa elección entre Juan Antonio Coloma y José Antonio Cast del año 2008. O sea, por primera vez hay elecciones en la UDI, por primera vez no se consigue una lista de unidad, y de alguna manera la lista de José Antonio Cast, que representa en general digamos, a la nueva ola, enfrenta a la antigua ola, enfrenta a los coroneles, ¿no? En esa lista está la Marcela Cubillo, está Rodrigo Álvarez, está Arigo Paya, en fin, está Gonzalo Uriarte. Es un cambio generacional también que enfrenta a la lista de Coloma. Y si bien Cast, ya no me acuerdo exactamente, en el Consejo General, porque no eran elecciones directas, sino que elegía el Consejo General, de haber obtenido un 35% de los votos, era evidente que iba a ganar Coloma. La verdad es que produce todo un fenómeno interno y externo. De hecho, contado por el mismo Marco Enrique Ominami, se da cuenta de la potencia que tiene la lógica de la juventud, y a partir de lo que ocurrió con Cast, él decide ser candidato presidencial, digamos, el 2009, y lanzarse por fuera de los partidos políticos, ¿no? Para romper un poco esto. Eh, el 2008 vienen las elecciones del 9, y ahora sí está posicionado Piñera, y la UDI decide entregarse, digamos, no ir a primarias, no llevar un candidato. Hay una decisión ahí a fines del 2008, 2009, no recuerdo exactamente. Yo participé en ese consejo directivo ampliado, en el cual se toma la decisión de no tener un candidato a las primarias. Había algunos que sosteníamos que teníamos que llevar un candidato a las primarias, incluso yo en algún minuto hablé con José Antonio pensando que él podía ser el candidato a las primarias, me dijo que no, y además tampoco contaba con el apoyo, todos los que lo habían apoyado a presidente no lo apoyaban para ser candidato presidencial, por lo menos unas primarias con Piñera, digamos, me refiero a la gente joven, digamos, que lo había apoyado para ser candidato a presidente, pero no lo apoyaban en una aventura de esa naturaleza, estaba muy solo, ¿no?
En definitiva, la UDI decide adherir a la candidatura de Piñera y con él se da inicio a esta última etapa, y con esto ya voy cerrando, que se inicia a partir del año 2010, ¿no? Eh, este momento, les decía yo, el 2001 alcanza la UDI un 25% de la votación, se convierte en el primer partido de Chile. El 2005 baja a un 22%, pero tiene 33 elegidos, digamos, 33 diputados electos, así que de 31 pasó a tener incluso más diputados con menos votación. eh, el 2009 se mantiene, ¿no? Con un 23% de la votación, ¿no? Incluso sube un poquito, pero ya Renovación Nacional ya no la dobla. Renovación Nacional llega al 17%, al 17%. A partir, sí, de ese momento, la UDI empieza a no distinguirse claramente de Renovación Nacional o de buena parte de Renovación Nacional. Quizá el hito más marcador en eso se produce en octubre del año 2009, cuando ustedes recordarán, Andrea Alamán y Andrés Chadwick deciden que van a promover el acuerdo de unión de pareja, digamos, entre personas del mismo, el AUC, el acuerdo de unión civil, ¿no? Se comprometen a promoverlo. En ese momento, el presidente Piñera, candidato a presidente Piñera, también dice que lo va a promover. Viene la franja, ¿se acuerdan? En que salen personas, digamos, de las disidencias sexuales, en la franja de Piñera, apoyándolo. Y ese es el momento en que la UDI, si bien mayoritariamente está en contra de esto, yo estaba en la comisión política y me consta que estaba su base, su militancia, su dirigencia estaba en contra de eso, decide más bien callar, ¿no? Decide omitir frente a este tema, no tener posición formal y de alguna manera entonces, a partir del año 2010, incorporándose al gobierno, además, la UDI empieza a tener progresivamente una menor capacidad de distinguirse de Renovación Nacional, ¿no? Y ya incorporado en el gobierno, más bien parece que hay dos mundos dentro de la UDI. La UDI, que es parte del gobierno y que por tanto de alguna manera se asimila más o menos al piñerismo, y una UDI que se mantiene en la trinchera, que se mantiene fuera del gobierno, que se mantiene crítica del gobierno de Piñera y crítica de sus autoridades principales, pero que cada vez es una voz menos fuerte, menos relevante dentro del partido, dentro de la UDI, ¿no? Eh, Hay una especie de revitalización de la unión de la UDI, pero esas típicas revitalizaciones que son frutos de momentos críticos, ¿no? Que, como ustedes saben, en el 2013 es evidente que la derecha va a perder las elecciones y se produce la primaria que gana Longueira sobre Alamán. En ese momento, como que se unen las dos UDI, ¿no? La UDI de Piñera y la UDI tradicional o la UDI de trinchera, como ustedes la quieran poner, pero es como el último gran esfuerzo de la UDI histórica por tener un proyecto común. En definitiva, como ustedes saben, Longueira no fue candidato por los problemas de salud que tuvo, fue Evelyn Matei la candidata, y a partir de ese momento se produce un declive progresivo de la doctrina política de la UDI, por una parte. Por otra viene la crisis Penta y Las Plata, lo cual golpea por otro lado, digamos, a la UDI. Entonces ya tenemos la golpea desde la perspectiva de la unidad, que veíamos antes doctrinaria, está golpeada porque ahora está integrada buena parte de la UDI en el piñerismo, por llamarlo de alguna manera, y por otra parte ahora, a su vez, la UDI se encuentra golpeada incluso por el financiamiento de la política, ¿no? Le afecta esa situación del financiamiento de la política, y entonces el año 2013 la UDI tiene un 18% en la votación de diputados frente a un 14% de Renovación Nacional. Y ya el año 2016, a nivel de concejales, Renovación Nacional pasa de nuevo a la UDI con mayor cantidad de concejales y con mayor votación, ¿no? Y el 2017, con la segunda vuelta, la vuelta a la moneda de Piñera, donde ya la UDI decide ser parte completo de este gobierno, de ese gobierno. La UDI
llega a nivel de diputado a un 15% y Renovación Nacional lo vuelve a pasar con un 17% de la votación en materia de diputados. Ese es el momento, en esa segunda llegada ya de Piñera a la moneda, donde ya se ha ido José Antonio Kast. Acuérdense que fue candidato a presidente de la República. Hay muchas personas que han decidido no reinscribirse. Acuérdense que hubo un proceso de reinscripción de los partidos políticos a raíz del tema del financiamiento de la política. Muchas personas decidieron no reinscribirse, en fin, abandonar la UDI, consideraron que ella ya se estaba disolviendo en torno a sus principios y doctrina, y en definitiva, ya el 2017, les decía yo, Renovación Nacional la vuelve a pasar a nivel de elección de diputados, y el 2021, como os les adelantaba, cierro diciendo que la UDI termina perdiendo las primarias, las primarias de la derecha. Acuérdense que gana Sichel, pierde Joaquín Lavín, que nuevamente estaba en una especie de pole position, y pierde esas primarias, y no solamente eso, sino que se suma al candidato Sichel, que tampoco llega a la segunda vuelta, porque la segunda vuelta es entre Kast y Boric, como todos saben. Y por último, esa elección del 2021, la UDI obtiene un 10,6% de los votos, Renovación Nacional un poquito más, 10,9%, pero el Partido Republicano obtiene el 10,5% de los votos. Ya la última elección política ustedes la conocen, no la voy a profundizar, que es la de los consejeros constitucionales, pero es una elección especial, entonces no me atrevo a vaticinar sobre ella. Por lo tanto, podemos decir que esta última etapa, que va entre el 2010 y el 2021, lo que vemos es a una UDI que progresivamente empieza a desmembrarse. Los problemas que viene arrastrando de antes empiezan a llevarla a una separación de grupo, y más bien se quedan dentro de la UDI los grupos más cercanos, o que participaron o que se sintieron más cercanos o más convocados por el estilo del presidente Piñera, por su gobierno. En fin, ustedes recordarán hace unos 2 o 3 años atrás, cuando Javier Macaya, presidente de la UDI, aunque ahora hay una generación joven, le preguntaron si se sentía heredero del gobierno militar o de Jaime Guzmán, y él señaló que, bueno, todo esto era con matices, que Guzmán había tenido una cierta época, que el gobierno militar, en fin, había quedado en el pasado, y que a él le parecía que el Estado Social y Democrático de Derecho, que aparecía al menos como relato, no digo que fuera así, le parecía que podía ser una buena alternativa para salir de la realidad chilena. En ese sentido podemos decir, y con esto concluyo, ¿no?, que de un partido que claramente tenía una base doctrinaria muy clara, y que surge en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica con el movimiento gremial, y que tiene esta evolución que he delineado, de algún modo llega a desaparecer para convertirse en un partido que, teniendo la declaración de principios que tiene, actúa desde una perspectiva muy, muy pragmática en relación a ella. Eso, en una apretada síntesis. Espero que se haya entendido algo, digamos, de la propuesta. Muy buena. Muchas gracias, profesor Carlos Frontaura. Eh, Hay algunas preguntas que tengo acá que voy a Muy leer. bien. Mario pregunta, profesor Frontaura, muy buenas tardes. ¿Cree usted en que en la actualidad la UDI se ha alejado de sus principios que le dieron origen, desperfilándose un poco y perdiendo parte de sus adherentes? ¿Y cree que ha influido en eso el abandono de la presencia de la UDI en los sectores más populares de las grandes ciudades, como lo hecho por Jaime Guzmán y sus seguidores en los comienzos? Muy bien. A ver, yo creo que hay dos fenómenos en la pregunta de Mario, ¿no? Yo diría que hay dos cosas. La primera es si la UDI, o ha habido en la UDI un cierto alejamiento de su vertiente doctrinaria original. En mi opinión, yo creo que eso es así. Yo creo que, que ha habido un cierto abandono, una cierta duda, que obedece también al cambio cultural que ha operado el país en los últimos 50 años, ¿no? Hay un cambio cultural muy grande, y eso se ha reflejado también en la dirigencia política, y concretamente en la de la UDI, en una cierta, yo diría, no es un abandono total, no es ni siquiera un abandono de convicciones, sino que es una especie de situación de duda. O sea, frente a ese cambio cultural, en vez de enfrentar ese cambio cultural, de tratar de entenderlo y a su vez afirmar tus posiciones de una manera distinta, qué sé yo, en fin, conforme a los nuevos tiempos, pero sin abandonarlo, se ha entrado en una especie de duda, ¿no?
de actitud dubitativa frente a esos principios, de cierta renuncia frente a esos principios, ¿no? Que es lo que ha motivado que mucha gente naturalmente haya decidido no militar en la UDI, alejarse de ella, en fin, eso por una parte. Y una segunda cuestión, esa pregunta que nos hace Mario, tiene que ver con el abandono, digámoslo así, de las poblaciones, los sectores populares. Y yo creo que aquí hay un fenómeno general de la derecha chilena, ¿no? Eh, yo creo que la derecha chilena, en esto hay varios autores que, Hugo Herrera, Daniel Mansuy, de distintas maneras lo hicieron ver hace algún tiempo atrás, ¿no? No fueron los únicos, pero los pongo porque han escrito libros al respecto. La derecha chilena tendió a confiar en la Constitución, en la Constitución de 1980. Es decir, en las herramientas que esa Constitución le entregaba, el Tribunal Constitucional, las leyes de quórum calificado, las leyes orgánicas constitucionales, y en ese sentido abandonó la formación, el terreno, la batalla política, digámoslo así, ¿no? De algún modo creyó que bastaba el orden constitucional y las normas que ahí estaban para defender los grandes principios y cuando estos eran atacados, bueno, recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Ah? En ese sentido, la tercera cámara de Atria es un buen concepto, ¿no? O sea, ¿para qué voy a dar la pelea política estrictamente si tengo una tercera cámara que es el Tribunal Constitucional? Y en ese sentido es un fenómeno que en mi opinión se le produce a la UDI y en general a toda la derecha chilena, que abandona la formación en las poblaciones, en la juventud, en las comunas, en los territorios, como se dice hoy día, en fin, o como se ha puesto de moda últimamente, se abandona la batalla cultural, ¿no? Se apega al texto jurídico, al texto legal, como si ese fuera la defensa fundamental, y a las campañas, como se llamaban en su época, las campañas aéreas, ¿no? Cuando viene un ciclo electoral, entonces tú tienes una gran figura que sale en la televisión, que aparece en la encuesta y te amarras a él para ganar la elección. De algún modo replica lo que Guzmán tanto criticaba de la política de la derecha previa al año 73, era una derecha reaccionaria que simplemente se unía frente al tema electoral y no era capaz de hacer política estrictamente. Muy bien. Hay otra pregunta de Gloria que dice, ¿qué le pasó a la UDI que hoy no atrae gente y se le considera traidora? ¿Tendrá la misma suerte de la DC? Y cierra con, ¿qué opina de republicanos? Bueno, Gloria, yo creo, a ver, sobre, sobre si tendrá la misma suerte la DC es difícil decirlo, ¿no? Es difícil decirlo. Hay trayectorias que son semejantes, evidentemente, y uno tiende naturalmente a, a proyectar hacia futuro. La DC también fue un partido doctrinario, como la UDI en su inicio, y también de alguna manera evolucionó hacia un cierto pragmatismo, donde la doctrina, o frente a la doctrina, se apareció como dubitativo o incapaz de renovarla, incapaz de rearticular, sin abandonar los principios, rearticularla conforme a las nuevas realidades o los cambios culturales. Y en ese sentido parece existir un cierto paralelismo en la historia, pero es difícil decir si va a terminar en la misma parte, ¿no? En el mismo lugar. Yo creo que la UDI le ha faltado efectivamente para encantar a gente. Por una parte está esta pérdida doctrinaria, ¿no? Cuando tú convocas a gente por causas nobles, como decía Guzmán, por principios altruistas y altos, digamos, exigencias altas, bueno, a lo mejor tienes poca gente, pero esa gente está muy convencida y trabaja por eso, ¿no? Cuando eso se pierde o se tiende a diluir, naturalmente se hace más difícil. Entonces me pasa, yo lo veo a nivel universitario, que es donde más trabajo, ¿no? Evidentemente el movimiento gremial no tiene la fuerza que tenía hace 10 12 años atrás. Y no solo porque pierda elecciones, hace 12 años atrás también perdía elecciones, sino que la cantidad de gente, la cantidad digamos, de muchachos nuevos, motivados, dispuestos a dar la batalla en distintos lados, era mucho mayor que la que hay hoy día. Hoy día también hay gente muy buena y muy valiosa, pero claramente está más disminuida de lo que era antes, ¿no? Y evidentemente ser un gran semillero para la UDI. Hoy día es un semillero que está más vacío, por decirlo de alguna manera, que tiene menos presencia, por una parte. Entonces,
se replican algunos fenómenos como los que vimos con la ADC, pero no sabría decirle. Ahora, respecto al Partido Republicano, un partido muy joven, así que no tengo mucha visión para poderlo proyectar, es un partido de nacimiento, es un partido que a diferencia de lo que fue la UDI, es un partido que surge muy rápidamente, por lo tanto es un partido más electoral que doctrinario originalmente, pero que tiene pretensiones de ser partido doctrinario, ¿no? Tiene formación, está preocupada digamos, de formar sus cuadros, de tener personas en el territorio, eh, eh, pero digamos, es un fenómeno al revés de la democracia cristiana o la UDI, que fueron partidos que partieron de lo doctrinario, ¿no? Y se fueron formando poco a poco, escalón a escalón, por decirlo de alguna manera. Unos más rápidos, que sé yo, siempre hay momentos de crecimiento que son más rápidos. En cambio, el Partido Republicano se forma rápidamente, obtiene un resultado electoral muy importante rápidamente y luego, o en paralelo a eso, desarrolla su actividad doctrinaria. En ese sentido, es un partido, en mi opinión, inédito en la historia de Chile, o por lo menos en la historia del siglo XX chileno. ¿Ah? Porque siendo un partido de vocación doctrinaria, es un partido que su surgimiento parece más un partido electoral, digámoslo así, ¿no? Pero con vocación doctrinaria. Entonces tiene como una situación al revés. Aquí se trata de formar a la gente, digamos, para llegar a tener esa unidad, ese planteamiento común, en fin, etc. Buenísimo. Después dice, voy a pasar a la pregunta de Gonzalo. Gonzalo dice, buenas tardes, Carlos. ¿Cuál será la razón del nacimiento del híbrido, entre comillas, del Frente Amplio y todos esos partidos políticos? ¿Será por la falta de adaptación que tuvo la UDI en algún momento? Y dice después, actualmente el Partido Republicano tomó esos adherentes y se transformó en un partido robusto y que satisface las necesidades de los chilenos. Bueno, a ver, yo diría básicamente que el Frente Amplio, digamos, y el mundo del Frente Amplio, más bien tiene que ver más que con el fenómeno de la UDI, yo creo que tiene que ver con el fenómeno de la izquierda, ¿no? Una crítica a la izquierda que uno puede remontar precisamente a la elección del año 99, ¿no? El año 99, cuando por primera vez hay segunda vuelta, cuando Lagos fracasa en ganarla en primera vuelta, se produce o se abre, venía desde antes, pero se abre ahí para la opinión pública esa disputa entre los autoflagelantes, los autocomplacientes que se producen dentro de la concertación. Los autoflagelantes son aquel grupo de personas que considera que la concertación ha traicionado eh, eh, todos los, o gran parte de las motivas, perdón, de las motivas, disculpen, de las motivaciones que le dieron origen, ¿no? Es decir, la, eh, para ese grupo de personas, la concertación nace no solo para ganarle o derrotar a Pinochet en el plebiscito y ganar las elecciones del 89, sino para rehacer la constitución, para cambiar el modelo económico-social y para enfrentar la violación a los derechos humanos con condenas, en fin, con juicio, para eliminar la ley de amnistía, en fin, etcétera. En general, los autoflagelantes consideran que la concertación se acomoda, que no, que va por la justicia a lo posible, usemos la frase de Elwin, y que en definitiva se acomoda digamos, al modelo económico-social y al modelo institucional del gobierno militar y que no hace la transformación radical que ellos esperan. Ese grupo de autoflagelantes, si bien no es mayoritario entre la concertación, los autocomplacientes terminan demostrándole, digamos, a la concertación de que lo que han hecho es muy bueno en todas las materias y que ha sido gobierno exitoso los 10 años de gobierno de la concertación y han producido disminuciones importantes en la pobreza, extensión del desarrollo, mayor equidad, en fin, etcétera. La verdad es que esos autoflagelantes, si bien salen derrotados de ese debate, se mantienen al interior de la izquierda de manera muy fuerte y también muy doctrinaria. Es decir, la década de los 2000 es una década de formación a nivel estudiantil, especialmente a nivel secundario, aprovechan las instancias que el propio gobierno les da para trabajar
en los secundarios, ¿no? Ustedes recordarán la Revolución Pingüina ya del año 2006. Bueno, uno cuando hacía los estudios en ese minuto se daba cuenta que Traverso, que era Seremi de Educación, había generado un programa de formación de líderes estudiantiles el año 2000, 2001, y que ese programa estudiantil de formación de dirigentes estudiantiles, secundario me refiero, había dado fruto en estos líderes de la Revolución Pingüina. Y por supuesto después de aquellos que fueron las revoluciones universitarias del año 2011, ¿no? Entonces el Frente Amplio es más bien hijo, diría yo, de una crítica cada vez más dura, más acerba respecto a los gobiernos de la concertación. Yo recuerdo solo como una anécdota, mi señora, mi suegra, digamos, mi suegra no, pero mi suegra tenía dos hermanas muy de izquierda, no sé si habrán militado, pero eran muy de izquierda. Una de ellas estuvo, no exiliada, pero no podía entrar a Chile, así que era más o menos lo parecido en Suecia y en México. Y para las elecciones del año 2009 nos juntábamos con la abuela de mi señora para Navidad, y para esas elecciones del 2009 ellas votaron por Enrique Ominami, que representaba, como quien dice, esa izquierda extra concertación, y algunas de sus hijas, ellas no, ellas anularon el voto, digamos, en la segunda vuelta entre Frey y Piñera, pero algunas de sus hijas, que eran también muy de izquierda, no, nosotros vamos a votar por Piñera, porque si gana Frey, es como que siga lo mismo, ¿sí, no? Eh, 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 entonces, en ese sentido, yo creo que el Frente Amplio, más que con la realidad de la UDI o de la derecha chilena, tiene que ver con esa otra realidad. Es una izquierda que reniega, valga la redundancia, de los 30 años, digamos, de gobierno de la concertación, porque consideran que traicionó su espíritu eh, 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 fundamental. Y que, por supuesto, también están unidos al cambio cultural, ¿no? Yo el otro día fui a ver un primo mío, que es bastante mayor que yo, estaba de cumpleaños, pero además le llevaba un regalo porque su hija mayor es hija mía, y a pesar de que ya cumplió 28 años, yo le sigo llevando algún regalito, alguna cosa así. En fin, no estaba ella, así que le dejé el regalo. Empezamos a hablar de su hijo, el hijo que viene después de esta niña, que estudió en la Católica y por supuesto terminó en el movimiento Now, y en fin, todas las cosas que sabemos, y hoy día está en el gobierno, trabaja en algún ministerio, en alguna cosa en los gobiernos de ahora. Entonces, le decía, bueno, le decía yo, Manuel, ¿cómo está? En fin, sigue religioso, se ha alejado de la religión. Me dice, bueno, mira, está pasando un momento de crisis, obviamente está medio alejado por su grupo de amigos, en fin, su gente. Y entonces le digo, ya, pero ¿y políticamente? Mira, me dice, él me cuenta y me dice, fíjate, me dice que Manuel, y a esto me refiero con el cambio cultural. Yo, Manuel, porque mi primo también fue joven y todo, como todos nosotros, ¿no? Dice, yo más preocupado que los temas sociales, ¿no? Que lo que a mí me llamaría la atención, una persona de izquierda o centro izquierda, como que preocupado de los pobres, me dice, yo lo veo más preocupado de la eutanasia, de las diversidades sexuales, o sea, ahí hay un cambio cultural que también engancha muy bien con el mundo del Frente Amplio. Yo he tenido oportunidad ahora de estar más con ellos en la comisión de expertos, y tú te das cuenta que los temas, no es que no sea la pobreza un tema, lo es, pero aparece más el medio ambiente, aparecen los cuidados, en fin, el aborto, son como temas como de otro orden. Entonces yo creo que el Frente Amplio obedece a estas dos cosas: una renegación del, digamos, de esta concertación a la que se estima traidora, por alguna parte, y por otra, la lógica de un cambio cultural, un cambio cultural identitario, con los temas llamados valóricos, con los temas del medio ambiente, los temas indígenas, en fin, que surgen con mucha fuerza, con el feminismo, diríamos, todas estas cosas que surgen con mucha fuerza en estos grupos de Frente Amplio. Ya, muchas gracias, profesor. Vamos con la última pregunta que tengo acá. Eh, Claudio Casanueva dice, profesor, bueno, creo que ya fue respondida, pero igual si quiere complementar, profesor, ¿el Partido Republicano forma y desarrolla esos cuadros? Hasta donde yo sé, sí. A mí por lo menos me han invitado a muchas charlas y actividades con los jóvenes o con Acción Republicana. Yo veo que Acción Republicana organiza seminarios, formación con dirigentes, digamos, regionales, comunales, con gente joven. Y yo creo que está en el núcleo, en el centro de sus preocupaciones, la formación. Y yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente por lo que les comentaba, ¿no? Es decir, que un partido tan
que rápidamente se armó y que rápidamente tiene una votación como esta, tiene claridad de que tiene que formar doctrinariamente a sus personas. ¿Ya? No es un partido meramente electoral, este no es un partido instrumental, digamos, no es el partido de José Antonio Kast o no es el partido instrumental para ganar elecciones, sino que es un partido que pretende influir, proponer ideas, en fin, dar la batalla cultural, como se dice hoy día, y en ese sentido, para eso necesita formar a su gente. Perdón. Estaríamos entonces, vemos que se respondieron la gran mayoría de las preguntas, así que muchas gracias, profesor. Le damos un saludo aquí a todos los asistentes de la clase del día de hoy, muy ilustrativo también sobre el proceso histórico que ha llevado al auge, desarrollo y quizás declive de un partido muy importante del siglo XX y ahora que se conserva aún en el siglo XXI. Efectivamente. Bueno, yo muchas gracias, les agradezco que me hayan escuchado por esta vía que no es tan fácil a veces ni tan interesante, digamos que es distinto la cosa más personal. Pero les agradezco mucho la invitación y la paciencia. Muchas gracias, que tengan una muy buena noche. Gracias, profesor. Muchas gracias. Chao.